En las últimas semanas, la economía internacional mostró un deterioro importante en varias dimensiones que son relevantes para Uruguay. Las tasas de interés en Estados Unidos subieron a niveles sin precedentes en más de una década, el dólar se fortaleció en el mundo, las primas de riesgo país de varias economías emergentes tendieron a aumentar. A su vez, el Fondo Monetario Internacional divulgó la semana pasada una actualización de su informe de perspectivas económicas, titulado «La recuperación mundial es aún lenta, con crecientes divergencias regionales y poco margen de error para las políticas». El fondo advirtió que el panorama de crecimiento global se debilitó en el último año y que el balance de riesgos está sesgado hacia desenlaces más adversos. Vamos a poner al día todo este contexto. Estamos con Matías Consolandich, de la consultora Exante. Matías, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Romina, Emiliano, ¿cómo andan? Muy bien. Matías, a ver, si te parece, empecemos por este informe que publicó el Fondo Monetario Internacional la semana pasada. ¿Cómo vieron desde Exante este panorama de pronósticos? ¿Hubo cambios grandes, dirías, frente a las estimaciones que se venían manejando hasta ahora? Frente a lo que fueron las proyecciones del último informe de abril, ahí no hubo cambios muy importantes. Cuando miramos a la economía global en términos agregados, el pronóstico de crecimiento promedio del PIB mundial se mantuvo en 3% para este año y se revisó ligeramente a la baja para 2024 a 2,9%. Se trata de tasas de crecimiento que están por debajo del ritmo promedio del que creció el mundo en los últimos 20 años y que implican también un enfriamiento adicional de la actividad respecto a lo que fue el crecimiento de 2022. Ahora, sí hubo correcciones relevantes a las proyecciones de los principales países que, de materializarse, agudizarían algunas divergencias que vimos desde la pandemia hasta esta parte. Bien, Matías, vayamos por ahí si te parece. El documento dice que el crecimiento está siendo desigual entre regiones. ¿Podemos repasar las perspectivas para los principales bloques? Sí, cuando habla de desigual no se refiere a desigual entre países desarrollados y países emergentes, sino más bien a un crecimiento desigual a la interna de estos bloques. Entonces, por ejemplo, dentro de las economías desarrolladas hay un contraste claro entre lo que se espera para Estados Unidos y lo que se espera para Europa. Estados Unidos tuvo un desempeño destacado este año, crecería algo más de 2% en 2023, según lo que indica el fondo, y si bien se aguarda cierto freno el año que viene, escenarios de recesión abierta como los que se manejaban en los mercados hace algunos meses ya no parecen estar más arriba de la mesa. Todo lo contrario está pasando en Europa, lo charlábamos hace algunas semanas en el programa, pero el panorama de actividad se tornó más negativo en estos últimos meses y se espera un crecimiento menor a 1% para el agregado de la eurozona. Esa cifra además esconde potenciales recesiones en varias economías del bloque y una caída en el PIB promedio para Alemania este año. Y las perspectivas para 2024 también son de un crecimiento que la verdad que luce bastante bajo. ¿Y qué pasa entre las economías emergentes? ¿Ahí también hay diferencias relevantes entre países? Sí, se está observando un mejor dinamismo en economías como India, como Brasil, como México, donde las revisiones fueron a más actividad económica y en magnitudes nada despreciables, pero se volvieron a recortar los pronósticos de actividad en China. Se espera un crecimiento de 5% este año y el eje del 4% el año que viene. Esas son tasas de crecimiento bajas para ese país y que además son una mala noticia para Uruguay desde la perspectiva de que esto seguramente redunde en una menor demanda por materias primas de la que preveíamos. Por lo tanto, Romina, sigue primando una visión de que el año que viene va a ser un año de poco dinamismo económico a nivel global, al igual de lo que pasó durante 2023. Ahora, más allá de que entonces desde Uruguay no deberíamos esperar mucho viento de cola desde el lado de la demanda externa, en Exante hoy estamos viendo con bastante preocupación el deterioro de estas últimas semanas en otras dimensiones que son relevantes del contexto externo y que están más asociadas al plano financiero. ¿Te estás refiriendo ahí a la suba de tasas de interés en dólares en Estados Unidos que mencionaba Emiliano al inicio? Claro, las tasas de interés allá son una variable clave para determinar el costo del crédito en dólares en muchas economías y para las condiciones financieras a nivel global, más en términos generales, digamos.
Los rendimientos de los bonos a 10 años y a 30 años en Estados Unidos llegaron a tocar máximos cercanos al 5% anual, que son niveles de tasas de interés que la verdad no veíamos en por lo menos 20 años. 20 años, o sea, estamos hablando de un cambio relevante. ¿Y a qué obedece este ajuste tan fuerte, Matías? ¿Se da por expectativa sobre lo que haga la Reserva Federal con sus tasas de referencia? Bueno, digamos que a ver, el aumento posiblemente recoge sí cierto arbitraje, con la convicción de que es probable que la tasa de la Fed, que es una referencia de muy corto plazo, se mantenga en niveles altos durante mucho tiempo, pero a diferencia de lo que ocurrió a fines del año pasado, cuando la suba en las tasas largas tuvo lugar en un contexto en el que se temía que la inflación no bajara tan rápido, esta vez el aumento en los rendimientos viene acompañado de un fuerte incremento en las tasas reales de interés. Entonces los retornos de los TIPS, que son los bonos indexados a la inflación, digamos como son las UBIs en Uruguay, están en 2,5% cuando lo miramos a un plazo de 10 años, que también es un nivel muy alto, es el nivel más alto que llegaron desde 2008. Si no es por temor a escenarios de más inflación, ¿por qué otro motivo podrían estar subiendo las tasas como lo están haciendo? Bueno, ese viene siendo, se viene transformando como en un tema bastante debatido en estos últimos meses. Una hipótesis puede ser que la suba en las tasas reales de interés podría estar vinculado al deterioro en las cuentas públicas en Estados Unidos y a la exigencia de una mayor prima de riesgo por parte de los tenedores de los títulos de deuda. Uh-huh. Este año, si se acuerdan, la calificadora Fitch rebajó la nota crediticia en ese país y las estimaciones pasivas de déficit fiscal que maneja la Oficina del Presupuesto del Congreso apuntan a niveles que lucen insostenibles, digamos. Ahora, además de vincularse con elementos fiscales, también podría ser reflejo de una menor demanda de estos títulos. Tenemos a la Fed en un proceso de desarme de sus estímulos monetarios, eso supone menor compra de bonos a plazos largos, y afuera de Estados Unidos también estamos viendo un viraje bastante importante en la demanda de estos títulos. La reducción fue bastante grande en China, que es el segundo país con mayores tenencias de estos bonos. El stock ahí bajó 25% frente a inicios de 2020, lleva acumulando una caída de casi 40% respecto a lo que tenían una década atrás. Uh-huh. Entonces, elementos como estos plantean la posibilidad de que se esté procesando un cambio más estructural, digamos, en los equilibrios de ahorro e inversión en el mundo, y por ende en la tasa de interés natural de la economía de Estados Unidos. Déjame igual decir, Romina, que el incremento en los rendimientos de los títulos públicos a plazos largos también se vio en otras economías, ¿no? Las tasas de los bonos en Canadá, por ejemplo, Reino Unido, Alemania, Japón, en todas esas economías también subieron, también están en los niveles más altos en 10 años. Bien, y vayamos, si te parece, las consecuencias que puede tener este panorama de tasas de interés más altas para economías como la nuestra, ¿verdad? Estos movimientos, por ejemplo, están detrás del comportamiento que tuvo el dólar en el mundo y la suba bastante intensa, esta que vimos en las últimas semanas, que acá en Uruguay nos hizo volver a los 40 pesos por dólar. Sí, sin duda que sí, digamos, el dólar se fortaleció de forma muy marcada en el mundo, tuvo aumentos significativos frente a varias monedas de nuestra región y borrando buena parte de las caídas que había acumulado desde inicios de año. En Brasil volvió a niveles arriba de los 5 reales, en Uruguay llevamos un aumento de 6% desde fines de agosto, también estamos en un nivel que es apenas un poquito más bajo del que teníamos al cierre de 2022. Tasas de interés más altas acá, digamos, en todo el mundo, plantean un escenario desfavorable para economías emergentes como la nuestra. En los últimos 2 meses vimos salidas de flujos de cartera bastante marcados desde los mercados emergentes y se observó un aumento en la prima de riesgo país promedio de estos países, aunque la verdad es que los niveles por ahora son bajos en relación con otros momentos de tensionamiento en las condiciones financieras globales. Y por ahora la prima de riesgo país de los bonos uruguayos en particular no tuvo aumentos tan importantes. Ya para terminar, Matías, ¿y qué pasa con las materias primas? ¿También cabría esperar impactos en este sentido? Por ahora lo que vimos fue un aumento fuerte, pero más vinculado a los precios del petróleo, cosa que no necesariamente se vincula con los temas que veníamos comentando hoy, pero que también constituye otro elemento negativo para países importadores como Uruguay. Hasta el momento los precios de otros commodities relevantes, como pueden ser los granos, tuvieron caídas relativamente
acotadas. Ahí tenemos algunos factores como de oferta que están proporcionando cierto soporte a esas cotizaciones. No obstante, un contexto de tasas de interés más altas, de fortalecimiento del dólar en el mundo, de debilitamiento del yuan en China, de bajo crecimiento mundial, supone presiones bajistas sobre el precio de estas materias primas que pueden ocurrir más adelante. A modo capaz como de resumen, Romina, desde ex-ante advertimos que en el último mes se viene consolidando un giro negativo en el contexto internacional, con tasas reales más altas y efectos potencialmente adversos en otras dimensiones relevantes para Uruguay, como puede ser el crecimiento mundial, como el precio de los commodities, el costo del financiamiento externo de mercados emergentes. También estamos asistiendo a un nuevo fortalecimiento del dólar en el mundo, que acentúa nuestro problema de competitividad y que le pone un sesgo negativo al pronóstico de actividad económica de Uruguay para el año que viene. Matías, gracias por este panorama a propósito de este cambio en las condiciones de la economía mundial y su impacto en nuestro país. Volvemos a conversar con ustedes el viernes seguramente. Un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo.